Y el tema nuestro hoy que surgió de todo esto es la bendición de la comunión. La bendición de la comunión. Y sí, hermanos, no hay algo más grandioso que la verdadera comunión. Y por eso vamos al Salmo 133, que justo lo citamos acá. Y vamos a abordar ese salmo. El Salmo 133, vamos a abordar el tema, la bendición de la comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendiciones y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendiciones y vida eterna. Hermanos, ese Salmo 133 es una expresión poética que especifica la bendición y el deleite de la comunión entre los hermanos, donde el efecto de esa comunión, y estamos hablando no de cualquier comunión, sino la comunión que proviene de Dios, y donde Dios reina, y donde Dios es el vínculo completo de todas las partes. El salmista dice que esta comunión produce infinidad de bendiciones y bendiciones divinas. Primero, hermanos, la comunión es un tesoro invaluable. Recuerden que estamos hablando de esta comunión. La comunión es un tesoro invaluable. Salmo 33:1, 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista expresa de manera profunda la importancia de un tesoro invaluable, que es la comunión entre hermanos. Y los adjetivos que él usa, bueno y delicioso, que utiliza en el pasaje, hermanos, en el hebreo, contiene un significado rico y multifacético que abarca múltiples bendiciones que el texto nos muestra y quiero compartirla con ustedes. Esas dos palabras, bueno y delicioso, en el hebreo abarca abundancia, agrado, alegría, bienestar, dicha, éxito, felicidad, gozo, placer, prosperidad y tesoro. Es el hebreo, cuando lee esas dos palabras en el hebreo, sabe que esas dos palabras abarcan todas esos adjetivos que yo cité. En otras palabras, ¿qué es necesario más? La verdadera comunión, hermano, cuando es genuina de Dios, pura, desinteresada y responsable, aporta grandes y incalculables bendiciones. Primero, nos hace entender que la bendición de la comunión enriquece todo el ser. Y por supuesto, saben que si voy a abordar todo, me quedo hasta mañana. Es decir, después lleva y meditan esto. La comunión de Dios entre los hijos de Él, cuando viven realmente y esa comunión que viene de Él y que la vimos en Él, en Cristo, hermano, enriquece todo el ser. Llena el corazón de gozo y satisfacción. Es un tesoro de valor incalculable. Representa una felicidad plena en el vivir. Y es una comunión que en sí refleja el amor y la llenura y la satisfacción interior de cada uno que hace parte de esa comunión. Ahora, en el Nuevo Testamento, el concepto central de la vida cristiana se enfoca en qué? ¿Se enfoca en qué? El concepto del central de la vida cristiana se centra, hermanos,
en la comunión íntima espiritual con Dios y con el hermano. ¿No? ¿Cuánto le dijeron a Jesús? Cuando Jesús dijo, ¿cómo Jesús resumió todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es tu prójimo? ¿Cuál es tu prójimo de siempre? Tú es mi prójimo, mi hermano, la familia de la fe. Así que, hermanos, esta comunión se fundamenta en el mandato de Jesús de amar a Dios y amarnos unos a otros. La figura que Dios presenta en el Evangelio es la de un cuerpo. ¿Ya pensaste por qué? ¿Por qué usó la figura de un cuerpo? ¿Por qué comparó la iglesia al cuerpo? ¿Ya pensaste por qué Jesús nos comparó a un cuerpo? En el cual debía ser cada miembro que es parte, deben permanecer unidos y ser guiados ¿por quién? Por la cabeza. Cuando una mano está en rebelión con lo oído está queriendo rascarse y la mano no quiere, ¿qué dijimos? Hay algo que anda mal. Hay una desconexión con cógnita, ¿no? Algo así que se dice. Que no, que la cabeza no está, que si la mano no está entendiendo lo que el cabeza quiere para tratar el oído. Cognitivo, muchas gracias, esto mismo. Así que, hermanos, la comunión cristiana proviene del término griego koinonia, que significa compartir, participación o la misma palabra comunión. Eso implica una conexión profunda entre los creyentes basada en la obra de Cristo. Basada en la obra de Cristo. El reflejo de la obra de Cristo debe producir en sus hijos una verdadera comunión. Si no, algún problema hay. Una verdadera comunión, una conexión profunda entre los creyentes basada en la obra de Cristo por la viva fe producida por el Espíritu de Dios en nosotros, pero también por la oración conjunta y por el estudio de la palabra de Dios. Una de las pocas oraciones de Jesús explícitas registradas en el Evangelio fue un clamor al Padre. Una de las oraciones de Jesús, que la vemos bien específica, fue un clamor al Padre. ¿Y qué se trataba ese clamor al Padre? Exactamente por la comunión de sus hijos. En Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Suena esa oración? ¿Te toca esa oración? Jesús estaba orando que nosotros como iglesia local realmente seamos uno. A pesar de ser diferentes, en la comunión que tenemos en Cristo, debemos ser uno en Cristo Jesús. Dios, hermano, por su parte nos ha provisto de todo lo que es necesario para vivir este modelo de comunión. Todo lo que tú y yo necesitamos para vivir la verdadera comunión de Dios y disfrutar de sus beneficios, Dios nos ha dado. Sin embargo, hay una parte fundamental, escuche, una parte fundamental que depende de nosotros, de ti y de mí, para que esto sea una realidad. Pablo nos ofrece las directrices sobre cómo podemos lograrlo y cuál es la clave para construir, cuidar, fortalecer esta comunión tan valiosa y llena de bendición. En otras palabras, tú y yo somos responsables por la comunión. Tú y yo. Así como el viernes vemos, le llamó a la atención a Beto, una persona que es de la familia
de la iglesia, pero no vive con nosotros todo el tiempo. Los llamó atención esa comunión y esa relación que todo parece armonía, todos trabajan juntos, todos. Les llamó la atención. Ahora, escuche, cada uno de nosotros fue parte, protagonista de esto lo que vivimos el viernes, ¿o no? Y si tú no has sido protagonista, escuche, de alguna forma u otra, no estamos hablando de la comida, absoluto. No estamos hablando del dar y no dar, que en esta iglesia lo que menos se habla, o prácticamente no se habla, es de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque lo más importante en la vida del cristiano es el efecto de la vida de Dios en nuestro ser. Lo que importa acá es tu vida, no lo que tú das, no lo que tú haces. Tú no vas. ¿Usted sabe cuál es el versículo que más me aterroriza en el Evangelio? No tiene nada que ver con la comunión. ¿Pero sabe cuál es el peor versículo para mí? Peor no. El que más me aterroriza. ¿Usted sabe cuál es? Mateo 7, 21. Ni todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escuche, muchos en aquel día me dicen, Señor, en tu nombre hacemos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos maravilla. Y lo terrible de ese versículo, que Jesús llega y le dice, no los conozco, no los conozco. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es lo que hacemos, es lo que somos que vale. Es lo que somos. Jesús vino a salvar vidas, a transformar vidas. Jesús, si fuera a querer hacer cosas, cuando Pedro sacó su espada, ¿qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, muchachos. Si yo digo una palabra, Dios me manda 6 legiones de ángeles. ¿Qué decir? Dios precisa de mí, de ti. Y a veces, lamentablemente, venimos de evangelios que nos hacen creer que si tú haces, ay, qué mérito, que va a llegar al cielo y vamos a encontrar, y muchos creen que delante de Dios hay una balanza, y si yo muevo esto de acá, ay, mi balanza va creciendo y voy a llegar al cielo y tengo una... Estupideces de mente que no conocen la Biblia. Dios va a juzgarte por lo que tú eres, por cuánto de Cristo llenó tu vida. ¿Por cuánto de Cristo, por cuánto de Adán sacaste y Jesús tomó cuenta de tu vida? Hermano, la gracia de Dios nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por medio de esta gracia, y esa gracia en nosotros sí produce efecto y consecuencia de ser útil para el reino de Dios. Pero lo que vale mismo es nuestras vidas, como es transformada por esta gracia. Pablo nos da los directrices cómo alcanzar esta multifacética gracia de la comunión y disfrutar de su bendición. ¿Verdad que disfrutamos, varones? ¿Verdad que no disfrutamos la comunión? La verdad, yo no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Bueno, demoraron, pero... Son copionas porque sacamos foto con Marcelo los varones y después fueron a sacar fotos. Bueno, Pablo nos da las directrices. En Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice así, con toda humildad y mansedumbre, para construir una comunión sólida, necesitamos esas claves, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿con qué? Con paciencia. En otras palabras, tenga paciencia con el hermano que está al lado tuyo, es cabezudo, pero tenga paciencia con él. Tenga paciencia con el hermano Fares, es grosero, no se sabe si habla español o portugués o árabe o lo que sea. Tenga paciencia con él. Eso es lo que está diciendo. Todos venimos. ¿Quién puede parar y decir yo soy? Nadie. Todos estamos siendo trabajados por Cristo. Tengamos paciencia. ¿Con qué? Con toda humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es la que te hace ver que Dios ha tenido contigo tantas misericordias y todos los días está teniendo contigo misericordia. Tenga tu misericordia del otro. Tenga tu misericordia del otro. Porque si tú estás viviendo a Cristo, el llamado es esto.
soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Porque cuando está todo bien, cuando está todo maravilloso, no tiene mucha gracia ese amor. El amor, hermano, es el que trabaja. El amor es el que soporta. Imagínate si tú ibas a ser perfecto para que Cristo murió por ti, para que Cristo venga a morir por ti. Murió por nosotros cuando nosotros todavía estábamos en el profundo del lodo. Y Él vino a morir por nosotros. Es el amor de Él que vino a manifestó hacia nosotros. Extendió la mano. Aún en el lodo nos levantó. Y sigue todos los días limpiándonos por su misericordia. Para que podamos crecer y que vivir esa misma gracia con otros. Vivir con esta gracia con otros. No podemos cambiar el mundo, pero en la familia de la fe, en la comunión de los santos a donde estamos, tenemos la obligación como cristianos de vivir esa realidad. Hermanos, iglesia no es club. Yo soy parte de un club donde voy, tenés como entrar y como salir, pero allá adentro haces lo que te da la gana. Esto no es la iglesia de Cristo. Esto no es la iglesia de Cristo. Incluso de vez en cuando te mandan una cosa para llenar, que te gusta. La iglesia no es esto. La iglesia es la casa del Dios vivo. La iglesia, hermano, es la antesala de la eternidad. ¿Sabe? Es la antesala de la eternidad. Así que es el desierto que estamos cruzando después de salir de Egipto, del mundo. Es el desierto que está llevándonos a la ciudad celestial. Así que trabajemos, hermanos, esforcémonos, seamos diligentes en seguir el ejemplo de Jesús, con toda humildad, mansedumbre y soportándoos con paciencia unos a otros. ¿Qué dice más? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. ¿Quién tiene que ser solícito? Nosotros. Ahora, en la práctica, ¿cómo es esto? En la práctica, ¿cómo es esto? Vamos a la obra y yo le digo, Alejandro, vamos a poner el martillo así. Y Alejandro dice, no, vamos a ponerlo así. Pasamos el día entero peleando, hermano, no así, no así, así, no así. ¿Qué hacemos? Solícitos. Bueno, ¿cómo querés hacerlo así? Bueno, ponelo así. Ni siempre, porque si está chueco ese columna, debemos pelear en el buen sentido para enderezarlo, llamar a otros hermanos y mira, eso está chueco. Ah, bueno, está chueco, entonces vamos a arreglarlo. Pero hay estupideces que vale la pena, a veces, con paciencia, soportarnos unos a otros. Todos venimos, hermano, con lo peor que tenemos. Por eso la iglesia, cuando vivimos, cuando trabajamos, cuando almorzamos juntos, cuando salimos para afuera, cuando vamos a limpiar y trabajar en el salón, y esto es bueno. ¿Por qué? Porque salimos de nuestras vidrieras. Todos tenemos la especialidad de vivir una doblez inconsciente. Inconsciente. Ponemos una cortina, ahora estamos acá, todo es lindo, bendición, hermano, bendición, bendición. ¿Cómo está? Y allá en la obra, cuando está todo transpirado y coso, puede salir la naturalidad nuestra. Y debe salir. Porque en esto, al salir, que Cristo va a pulir tu vida. ¿Por qué? Porque como iglesia no estamos para apuntar y murmurar, ay, viste a Mauro. No, quien hace esto todavía está en la jardinera espiritual, o quizás ni conoce a Cristo. Estamos para edificarnos unos a otros, hermanos. Y hay un ejemplo tremendo que tenemos, un ejemplo único, que justo habla de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 41, ese ejemplo tremendo, dice así que todos los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que acá no hubo fútbol?
¿Te das cuenta que estuvieron todos juntos sin fútbol? No, lamentablemente lo digo porque muchas veces el fútbol nos une más que la reunión de oración. Y si la reunión de oración no nos une, hay una desconexión en nuestra vida interior espiritual. No estoy diciendo que uno no puede faltar a la reunión de oración, pero cuando la reunión de oración para ti es irrelevante, evalúe tu vida espiritual. Evalúe, porque las dos columnas de la vida de un cristiano es la palabra de Dios y la oración. Saca la oración, ya se sabe cómo es la vida espiritual. Cuando no hay oración, cuando no hay comunión con los hermanos para orar juntos, y yo no soy de hacer amenazas bobas, como decir, ay hermano, el día que te enfermas. No voy a avanzar. Puede ser que nunca te enfermes. Puede ser que nunca te enfermes. Pero lo que te digo, no corre al Dios para el tiempo de oración como 9:11. Perdí el trabajo, voy a ir a la reunión de oración. Me siento mal y no sé lo que tengo, me corro. No, haga de la oración el sentido de respirar de tu vida espiritual, porque es así. Es así. Un cristiano que no ora es un cristiano que le falta oxígeno espiritual. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas. Comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvos. Y hermano, solo para aclarar un poquito, para mostrar que ese pasaje tenemos que sacarlo un poco de su contexto histórico. Es decir, no estoy diciendo que hoy tenemos que vivir todo el día juntos, comer juntos, tener todas las cosas en común. No, esto no. ¿Por qué pasó esto? Por el contexto histórico de que los judíos, que eran muy cerrados, comenzaron a caminar con Cristo. En otras palabras, el judaísmo los rechazó. El judaísmo los rechazó. Y de tal manera, es lo mismo, para que tú tengas idea hoy, que un cristiano se convierte hoy en Irán. Un cristiano que se convierte hoy en Irán, su propia familia lo abandona. Incluso muchas veces lo marcan para matarlo. Así que en aquel contexto no podían comprar, no podían comer, eran expulsos de sus propias casas. ¿A dónde fueron? A la comunión de los hermanos. Por eso fue necesario tener todas las cosas en común. Por eso fue necesario, por ejemplo, Bernabé vender un terreno y traerlo a la iglesia con esa plata hizo para que todos pudieran comer y sustentarse. Es decir, es una realidad hoy en nuestro continente que no se aplica. Sí se aplica la comunión. Sí se aplica como iglesia, y lo digo, ustedes saben, los que son miembros saben, que soy capaz de parar la obra allá si algún hermano necesita. Soy capaz, y ustedes saben que sí, lo hemos hecho, de parar la obra, la construcción, para poder dar sustento para un hermano que no tiene condición o que está pasando por una situación X. ¿Por qué? Porque el hermano y la hermana son más importantes que los ladrillos, porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Y los que ya tienen tiempo saben que eso es verdad. No es hablamos por hablar. Así que tenían eso. Y qué precioso cuando dice que primero mostraba la comunión de ellos, después dice Dios hacía maravillas en sus manos. Es decir, la consecuencia de la comunión llevaba a que el poder de Dios actuara de una forma increíble. Pero a su vez también nos decía
que el Señor añadía todos los días lo que tenía que ser salvo. Es decir, no hacían estrategias. No estaban preocupados de cuántos números van a venir a la iglesia. Estaban preocupados en adorar a Dios, poner en práctica su mandato y realmente vivir entre ellos en comunión. ¿Fue fácil? No fue fácil. ¿Fue así todo maravilloso? No fue todo maravilloso. Y la Biblia nos muestra directrices de que Dios fue puliendo sus vidas, Dios fue transformando sus vidas, pero había algo marcante, que había la doctrina en el medio, vidas realmente entregadas a Dios. Es decir, eso no se puede tomarlo como general. En el final vamos a hablar un poquito de que si la doctrina no nos une, mejor que nos separe. ¿Me escucha? Es decir, tú acá puede no te gustar nuestra liturgia como los hermanos cantan. A veces a mí no me gusta como cantan, no le digan. O como el hermano predica, o la voz de él, el tono de él. A mí tampoco me gusta, pero así Dios me hizo. Pero lo que sí, no puede haber doctrina contraria a la enseñanza bíblica. Lo que no puede haber, mal testimonio. Lo que no puede haber, manipulación. Porque esas tres cosas son legítimas en dividir. Son legítimas por la Biblia en dividir. Y si tú crees que la iglesia, por ejemplo, ha sido un ejemplo, no tiene enseñanza bíblica, no tiene buen testimonio y manipula, te aconsejo, busque otra iglesia. Porque esto acá está mal. ¿Me entienden, no? Así que la comunión, hermano, para un cristiano verdadero, importa ser construida sobre la doctrina, el testimonio y una vida rendida a Cristo. Una vida cristocéntrica. Cuando eso no acontece, no es por la perfección. No vas a encontrar perfección en ningún lado. Pero esas tres verdades no pueden variar. Eso sí, esas tres verdades sí dividen, deben dividir a los cristianos. Ahora, mirando todo esto de la iglesia primitiva, ¿qué más necesita el ser humano? Pregunto. Mirando ese contexto de la vida cristiana, humanamente, ¿qué más necesita el ser humano? Nada. Te confieso que nada. ¿Sabe? Nosotros acá nos valorizamos mucho, ¿sabe qué? Porque tenemos demasiada libertad. Tenemos demasiada libertad. Vivimos en lo más alto que puede vivir el cristianismo. Por eso las cosas las tenemos como común y corriente. Pero vaya a contarle a cualquier oriental cómo vivimos acá. Llora. ¿Sabe por qué? Porque debíamos ser mucho más de lo que somos por la libertad y la facilidad que tenemos todos. Segundo, hermano, la comunión como el buen óleo que desciende. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, ¿qué simboliza el óleo? El aceite, hermanos, representa en la antigua alianza la unción del Espíritu Santo, la consagración, la separación de Dios y para Dios. Eso era el símbolo del aceite del Antiguo Testamento. Ahora, cuando esa expresión es dicha por el salmista, cuando él la utiliza, hermano, quiere describir cómo el óleo desciende desde la cabeza de Aarón hasta la barba y sus vestiduras. Y eso, hermano, simboliza la manera en que la unidad debe fluir. La unidad, hermano, que va cubriendo todo el cuerpo de Cristo. Es decir, si dos están viviendo una unidad, el tercero tiene dos opciones: unirse o apartarse. ¿Entienden? ¿Entienden? Es decir, y hermano, acá en esa iglesia hemos experimentado, han pasado un montón de gente con nosotros y se han ido por un motivo u otro. Pero saben, los que hemos permanecido acá, hemos esforzado naturalmente, poco a poco, ¿de qué? De vivir esa comunión y esa unión entre nosotros. De remar juntos unos a otros. No es que estamos
en lo mejor. No, no. Pero gracias a Dios que hemos avanzado mucho. La comunión contagia, hermano. La comunión en Cristo contagia. Se esparce. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que no quiere vivir en la comunión se huye. Así. Y la comunión que vivimos no es una comunión que es forzada, que es forzada. No es. No insistimos, no hablamos. No, tenés que ir a la obra, tenés que trabajar, tenés que venir acá, tenés que... No. Hacemos y ¿qué pasa? Y se contagia automáticamente. Se va uno, se va otro, viene uno, viene otro. Y estamos ahí. Y cuando podemos, nos damos cuenta. Cuando se puede, se da cuenta. Todos son parte. Todos son parte. Así que la comunión, hermano, fluye, cubre todo el cuerpo. Cuando se trata de una comunión santa, esta solo tiene a expandir. Cuando es una comunión desinteresada, cuando es una comunión que visa a Cristo, hermano, solo puede extendirse, solo puede ampliarse hacia aquellos que verdaderamente desean vivir el modelo de Dios. Porque la comunión de los hijos de Dios está en el corazón ¿de quién? De Cristo. Él oró por eso. Que ellos sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Entonces el anhelo de Cristo que su iglesia viva una comunión verdadera, una comunión santa, una comunión desinteresada, una comunión en libertad. Por eso en Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Y en todos. Así que Pablo, hermano, continúa revelando la eficacia de la comunión mediante la analogía del cuerpo perfecto. Del cuerpo perfecto. ¿Quién trata una parte solo del cuerpo? ¿Quién no se preocupa con todo su cuerpo? ¿Cuál es el anhelo nuestro? ¿Cuál es tu anhelo, hermana Blanquita? Que solo una parte esté bien de tu cuerpo. Todos anhelamos que todo el cuerpo esté sano. Y hermano, Cristo anhela que toda su iglesia viva esa comunión íntima espiritual. Sigue Pablo en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿Por qué muchas veces no hay comunión? Porque no estamos creciendo con Cristo. Es imposible el que está creciendo con Cristo no crezca en comunión con su hermano. Juan dice así, no seas tonto, ¿cómo podés amar a Dios que no viste? ¿Cómo podés amar a tu hermano que lo ve ¿Cómo podés amar a Dios que no ve y no amar a tu hermano que lo ve? Así que si yo tengo comunión con Cristo y estoy creciendo en la comunión con Cristo y no tengo comunión con mi hermano, la conclusión, hermano, es terrible. Que es todo menos comunión. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir modificándose en amor. ¿De qué está hablando Pablo? El cuerpo. El cuerpo, todo el cuerpo bien concertado. ¿Por quién? Por la cabeza. Unido entre sí, ¿por qué? Por todas las conjunturas que ayudan. ¿Cómo? ¿Quién ayuda? Las conjunturas. En otras palabras, cada uno de nosotros en este cuerpo somos responsables. Cada uno, ninguno de nosotros puede decir, a mí no. Yo voy de chapa. Así, no, chapa, no. No, tú sos parte. Tú sos parte, cada uno somos parte, hermanos. Porque recuerde que la comunión parte de Cristo. Si estamos en Cristo, estamos nutriendo de Cristo, el anhelo de Cristo, ¿cuál es? La voluntad de Cristo, ¿cuál es? Que tenga un cuerpo conforme su voluntad. ¿Quién tiene que trabajar en esto? Cada miembro, cada uno de sus miembros.
Tercero, la bendición de la comunión. La bendición de la comunión. Versículo 3, como rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y esto poco quizás turbio, pero para mí que he venido de aquella región, Jerusalén, Israel tiene una cadena de montañas que viene desde el Líbano, mi país. En mi país la montaña más alta tiene 3.400 metros de altura. El monte Hermón queda en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, siguiendo la misma cadena de montañas. Y esas montañas en el invierno reciben cantidades de nieve. Y esa región, que es mucho más fértil, recibe permanentemente rocío. Ahora, ¿qué pasa con el resto de Jerusalén? Casi todo el resto de Israel es fertilizado por el agua y por la humedad que viene de esa región del norte. Así pasa en mi país. En mi país, en las montañas, están las nieves y todo. Y en la parte del sur, prácticamente toda la agua, toda la fertilización proviene de esas montañas. Por eso, cuando no llueve nieve en las montañas, es un año seco. Es un año terrible. Entonces, cuando el salmista dice como rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, hace una comparación entre el monte Hermón en el norte y el monte Sión que está en Jerusalén. ¿Y qué es lo que está diciendo el salmista? Lo que el salmista está diciendo es que este rocío, que es vital para la región, viene del monte Hermón y se va descendiendo, corriendo por toda la región hasta llegar a los montes de Sión, que son montes áridas. Entonces, la frescura, la fertilidad que viene del monte Hermón. ¿Y qué quiere decir con esto el salmista? El salmista está diciendo que la bendición de rocío de Hermón representa la provisión de Dios, que es recibida y compartida. Que recibida y compartida. De la misma manera que rocío refresca y nutre la tierra, la comunión entre los creyentes produce renovación, frescura espiritual, creando un ambiente donde la vida interior florece. ¿Me entienden? Es decir, de la frescura del monte de Hermón viene la fertilidad por medio de la humedad y del agua que corre por toda la tierra y levanta vida, produce vida, florece en los montes de Sión en Jerusalén. La comunión debe así surgir en nuestras vidas. Debe correr. Por eso cuando vivamos en comunión, solo podemos contagiar a otros. Y la persona que no quiere vivir en comunión, percibimos nosotros con todo respeto, en poco tiempo desaparece. En poco tiempo desaparece. ¿Por qué? Porque el anhelo nuestro como iglesia, hermano, predicar la verdad, pero vivir la verdad del evangelio. Vivir la verdad del evangelio. En un mundo donde cada uno está queriendo, donde cada uno hace su propia burbuja. Lamentablemente, en las iglesias hoy, cada uno vive su propia burbuja. Es bien el dicho, cada uno por sí y Dios por todos. Es decir, hay lugares que ni siquiera se conocen el nombre. Y eso, hermano, no es iglesia de Cristo. Eso no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos una familia. Respetamos la individualidad de cada uno, pero somos una familia. No puedes tú estar sufriendo y yo ajeno. No puedes tú estar sin trabajo y yo ignorando esto. No puedes tú estar caído y yo hacer de cuenta que no te veo. Cristo nos llamó para que nosotros seamos los buenos samaritanos en medio de esta tierra. Así que, como parte de la iglesia, hermano, tenga libertad, alégrate, ore por tu iglesia, alégrate con tu iglesia, pero sé parte también de la iglesia. Sé parte. ¿Por qué no digo eso? Lamentablemente siempre hay unos que oraron: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga mi reino. Ellos entendieron
en la oración del Padre Nuestro, venga mi reino. Ellos oran así. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo, en todo lugar, su reino. Están viviendo su propia burbuja. Y hermano, esa gente ni siquiera entendió lo que es el Evangelio. Así que seamos partícipes, seamos parte. Seamos unos que realmente contribuyen para la comunión. Y esa, hermano, es la provisión de Dios. La provisión de Dios es sobre los que quieren vivir la comunión, por lo cual Él oró. Así que si tú esfuerzas para la comunión con tu hermano, escuche, está cumpliendo la oración de Cristo. Pero no solo está cumpliendo la oración de Cristo, está negando a ti mismo. Porque es muy fácil lavar las manos. Es muy fácil darme la espalda y vaya. Pero hay que tener la vestidura de Cristo para decir, no, hermano, acá estoy. A pesar que sos insoportable, acá estoy para ayudarte. Amén. ¿Qué dijo? Amén. Así que, hermano, en la iglesia esto se manifiesta a través de la oración conjunta. Ese rocío, esa frescura que amplía, que produce la bendición como rocío que va pasando. La oración en las iglesias es esto. Donde yo puedo, ¿para qué vamos a orar? Por la hermana, vamos a tocar también, hoy te tocó. Bueno, todos juntamos para orar por la hermana. Eso es rocío que está viniendo de cada uno y va yendo a su vida. Palabras de consuelo, de ánimo, de exhortación, de apoyo mutuo. Esto es rocío, hermanos. Esto es rocío que proviene, que el cuerpo, ¿qué es lo que nos consuela? En el cuerpo, ¿qué es lo que te consuela en el cuerpo? ¿Cuál es tu mayor ayuda en el cuerpo? ¿Sabe? Tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo. Por más que otros te ayuden, pero tu propio cuerpo te ayuda. Es tu mano atrás de la espalda, o qué sé yo, o lo que sea. Nuestro cuerpo, ¿qué quiere decir esto? La frescura del cuerpo, como Dios lo creó en sí mismo, se autoayuda. Se autoayuda. El ojo mira para la mano tocar y para ayudar al rostro o a la pierna o a la espalda o lo que sea. Es el cuerpo en sí. Y eso, hermano, es frescura de parte de Dios. En esto tenemos un ejemplo tremendo de Nehemías. No voy a citar. De Nehemías cuando fue a construir. Imagínate si Nehemías cuando fue a levantar los muros, cada uno tenía su plano. Imagínense. Con enemigos que rodeaban totalmente Jerusalén. ¿Cómo ese hombre pudo construir? ¿Cómo pudo culminar de una forma tan limitada? Cuando todos estaban con el mismo corazón y con el mismo sentido. Cuando todos construían por una mano y por otra mano la espada. Todos estaban unánimes. Unos trabajaban de día, otros trabajaban de noche, otros estaban construyendo, otros estaban velando. Todo estaba hecho ¿cómo? En comunión. En comunión. ¿Para el beneficio de quién? De todos. ¿Quién disfrutó de esa comunión? Todos. Por eso cuando tú trabajas por la comunión de tu iglesia, tú estás trabajando por la bendición de tu vida y de tu familia. De tu vida y de tu familia. Cuarto, la promesa, vida y bendición eterna. Y eso es lo que completa el versículo 3. Porque allí envía Jehová bendiciones y vida eterna. Y la pregunta es, ¿a dónde Jehová envía bendiciones y vida eterna? ¿A dónde? En la comunión. En la comunión, cuando realmente se vive esta realidad que el Salmo viene hablando. Allí donde se encuentra la comunión en Cristo, una comunión madura, sincera, que lleva la marca de la cruz, porque si no hay marca de cruz, está yo. Y a donde estoy yo, hay problemas. Eso es la realidad. A donde hay yo está el orgullo. A donde estoy yo está la prepotencia. A donde está yo es, ¿cómo se dice? La paja en tu ojo y la traba en mi ojo. Pero cuando está la cruz, cambia. Pero escuche, la cruz comienza cuando tú decides realmente llevar tu cruz, negarte a ti mismo, seguir a Cristo. Y esto cada uno tiene que hacer ese compromiso consigo mismo, hermano, y a diario. A diario entienda que tu cruz no es tu esposa, ni tu suegra, ni tu padre, ni tus hijos, ni tu vecino. Tu cruz es tú mismo, tu naturaleza caída.
que tiene que ser llevada a la cruz siempre en Cristo Jesús, para que Cristo Jesús se manifieste en tu propia vida. Allí, hermanos, y ahí exactamente en esa comunión donde Satanás hace de todo lo posible ¿para qué? Para desunir, utilizando ¿qué? Estrategias como el individualismo, indiferencia, apatía, egoísmo, y Adán no tratado. Y es increíble, hermanos, increíble, escuche, increíble. Yo por lo menos pasé por 2 iglesias, 3 iglesias, pero por cuestión de cambio de país. Pero uno vive hace 32 años, y lo digo, hermanos, lo digo con tristeza en mi alma. Lo digo en tristeza en mi alma. Y Dios sabe que, ustedes, los que nos conocen, saben que no tenemos marca de iglesia. Jesús no va a llevar fraternidad cristiana al cielo. Jesús va a llevar vidas comprometidas con Él. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? No somos la Coca-Cola en el desierto. Hay multitudes de hermanos en la fe que viven en otras congregaciones locales. Pero ¿sabe la tristeza mía cuál es? Que por toda parte donde conozco de cerca y de lejos, en las iglesias lo que más hay, ¿sabe qué? Desunión, murmuración, pelea, separación, burbujas. Eso, hermano, es triste. Y eso es triste. ¿De qué tú crees esto proviene? Proviene primero de falta de cruz. No es el diablo primero. No nos engañamos. No nos engañamos. Primero de una vida sin cruz. ¿A dónde hay una vida sin cruz? Ahí Satanás tiene un terreno fértil para inyectar todas sus flechas. Porque una vida sin cruz es una vida que brota y vive en la carne. Y lo que vive en la carne no discierne nada de nada. Porque Satanás no viene diciéndote, soy el diablo, haga esto. No. Absolutamente. Te hace sentir que todo tú estás haciendo. Solo que no te hace ver el estrago que tú estás produciendo. No te hace ver el daño que tú estás haciendo. Por eso, hermano, la cruz debe ser realmente el símbolo de nuestro vivir diario. Y por eso ha hecho. Pero quiera Dios, hermano, que tenemos que velar. Para crecer en comunión, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Ser sinceros. No negociamos la paz. Es decir, no negociamos la verdad por una falsa paz. Para que no se enoja la hermana conmigo, no voy a decirle que así, hola. Y eso es una hipocresía. Como cristianos no tenemos otra forma de vivir más que ser auténticos. De una forma u otra, pero ser auténticos. Así que, hermano, debemos velar unos a otros. Debemos velar. Por eso, hermanos, ¿por qué pasa todo esto? ¿Se sabe por qué pasa todo esto? Porque pasan esos problemas que generalmente están llenas, y hoy no está pasando mucho en la iglesia porque ya las iglesias no viven como iglesias. No, viven como cine, cada uno entra por sí mismo, mira la presentación y se va. Y no hay comunión, no hay, te digo, en muchos lugares ni siquiera se conocen el nombre del hermano. Pues pasan años, ni siquiera se saludan. ¿Por qué pasa todo esto, hermanos? Por falta de crecimiento espiritual. Cuando no hay crecimiento, hermano, no hay madurez. Cuando no hay madurez, seguimos como niños. Y cuando seguimos como niños, ¿cómo hacen los niños? ¿Ya ven? ¿Cómo hacen los niños? Te quiero ahora, te odio en 5 minutos. ¿Pero por qué? Porque le sacaste el juguete. O porque le dijiste no, ahora no. Cuando somos niños en la fe, actuamos, hermano, profundamente, totalmente en nuestra naturaleza carnal. ¿Cómo podremos crecer en el cuerpo si no crecemos en la cabeza? Que nutre, ilumina y guía todo el cuerpo. Es decir, si el problema está en la cabeza, hermano, todo el cuerpo sufre el daño. ¿Qué necesito tú y yo, que somos parte del cuerpo? Crecer en la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza nuestra? Cristo. Porque esto es la vida cristiana. Todos estamos yendo a la eternidad para ver a quién. A Cristo. Porque, hermano,
la eternidad sin Cristo no es eternidad. El cielo es cielo por causa de Cristo. Así que como cristianos lo que tenemos es revestirnos de Cristo y vivir realmente la vida de Cristo y que la vida de Él crezca en nosotros. Por eso, hermanos, debemos crecer en Dios. La bendición, hermano, incluye impacto exterior. La bendición incluye impacto exterior, no solo internamente. Es decir, no solo internamente tenemos en la comunión, crezcamos, podemos llevar nuestra carga, podemos ser socorridos, podemos ser consolados, podemos ser fortalecidos, podemos ser amparados. No, todo eso la comunión hace internamente. Pero sabe, la comunión de los santos tiene un impacto externo, más allá de las paredes del salón donde nosotros estamos. Una iglesia unida se convierte en un testimonio vivo. Y esto ahí el Beto, que vino una noche con nosotros, dice a la polla, como todo el mundo se da con todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, nadie manda a nadie, y nadie habla estupidez, todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién ha hecho eso con nosotros? Es la comunión de Cristo. Es la comunión de Cristo. Así que una iglesia, hermanos, que vive la comunión de Cristo es un faro de esperanza. Es un faro de esperanza, es una luz que brilla en medio de un mundo perdido en tinieblas afuera. ¿No fue eso lo que Jesús dijo? Cuando Jesús habló en el Evangelio, y observe solo que Jesús resaltó la importancia de la unidad, enfatizando lo plural. ¿Ya pensaste? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, como que se desvanece, no sirve para nada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, ni se enciende luz, se pone abajo del almud. Así alumbra vuestra luz, vuestra, plural, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Una iglesia en comunión. Una iglesia en comunión, hermano, es una iglesia que está en sintonía con Cristo. Imposible una iglesia está en comunión, no está en sintonía con Cristo. Y la iglesia que está en sintonía con Cristo y en comunión entre sí, impacta el mundo afuera. Y debe impactar al mundo afuera. Debe reflejar su luz hacia el mundo afuera. Vivir, hermano, en comunión es un mandato de Cristo. No es un deseo personal, es un mandato de Cristo. Juan 13, 34, 35 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Así que, hermano, Pablo enfatiza también el amor, el vínculo del amor y la perfección en Colosenses 3, 13 y 14, diciendo cómo podemos crear esa comunión, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que, hermanos, la mayor desgracia dentro de la iglesia es que muchos esperan que la comunión sea iniciativa del hermano, ¿no? Ese es el gran problema muchas veces esto, que muchos esperan que la comunión sea de otro, que la perfección esté en otro, que quien me ama independiente de cual cosa es el otro. No, hermano. La pregunta que te hago, y voy a cortar, la pregunta que hago en esta mañana, si dependiera de ti, ¿cómo sería la comunión de esta iglesia? Si dependiera de ti, y voy a apuntar a cada uno porque yo tengo 3 para mí. Si dependiera de ti, ¿cómo sería la comunión de esta iglesia? Pensalo. Porque tú crees que delante de Cristo tú puedes lavar las manos. Tú puedes zafar acá y hacer 1000 excusas para mí y no se trata de mí. ¿Tú crees que para Cristo vas a poder hacer tus excusas? Por eso es bueno pensar, si depende de mí, disfruta la comunión de esa iglesia.
Y hermano, sinceramente, le digo, si no disfruta la comunión con todo el amor de Dios, te digo, busque una iglesia donde tú puedes vivir con una comunión real. Porque como te digo, no somos la puerta del cielo. No somos. Pero que viva, hermano, un cristiano que no viva la comunión. Yo sufrí años por no poder vivir la comunión, pero no porque yo no quise vivir la comunión. Porque había muchos principios que eran violados, yo no puedo negociar principios. Y no entendía. Pero te digo, no hay una vida cristiana más bendecida, preciosa cuando tú disfrutas la comunión. No hay. Sinceramente, hermano, en lo personal que te digo, anhelo y disfruto que crezcamos en comunión. Y la verdad les confieso, prefiero, y todos los que cercanos saben, prefiero estar 1000 veces en la comunión de los santos de cualquier otra comunión. Prefiero. Así que, hermano, el Salmo 133 nos desafía a vivir en comunión y ser agentes activos para solidificar, fortalecer la comunión con paciencia entre nosotros. Recordamos, hermano, que allí, en la comunión de Dios, que proviene de Dios, allí Dios enviará bendición. Y allí Dios enviará verdaderas bendiciones. Verdaderas y duraderas bendiciones. Así que, hermanos, piensen en esto. Cierra un poco tus ojos. Si quieres parar, párate. Vamos a orar. Piensa en este precioso salmo que estamos escuchando y que Dios mismo está diciendo cuán bueno y agradable que los hermanos viven unidos. Y es el tiempo quizás que hoy podemos decirle, Señor, dame tu gracia. Señor, hoy quiero ser yo agente de comunión. Yo quiero ser agente de cumplir lo que tú oraste, para que seamos uno. Para que seamos uno en la libertad de hermanos. Para que seamos uno donde la gracia nos une, donde la gracia nos impulsa, donde la gracia sea el vínculo que nos vivifica y que nos hace agente de vida hacia otros. Oh Dios, te damos las gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque tú viniste, nos atraíste a ti, Señor. Y te tenemos a ti por el ejemplo de vida. Gracias porque podemos verte como uniste a tus discípulos. Pero también podemos ver en esta comunión preciosa que tú tuviste con sus discípulos, había un Judas. Había un Judas, Señor, que nunca se hizo parte de esta comunión, sino siempre era una burbuja aparte. Pensaba en sus planes, en sus avaricias, en sus deseos. Por eso su fin terminó siendo hijo de perdición, fuera de esa comunión tuya. Ayúdanos, Señor, todos somos débiles y fracos. Todos tenemos nuestras espinas, pero confiamos y creemos profundamente que tu gracia pule todas las espinas de nuestras vidas. Tú transformas, Señor, todo nuestro ser. Por eso te ruego que nos dé fuerza, sabiduría, gracia, paciencia, de soportarnos unos a otros, de velar, Señor, por tu iglesia, para que seamos, Señor, realmente uno en ti. Y el uno tuyo, Señor, es a pesar de, porque todos los días cada uno de nosotros, Señor, mira hacia la cruz y siempre ve deuda, pero deuda pagada por el amor. Así Dios bendiga tu iglesia, Señor. Bendiga tu iglesia, bendiga a los hermanos que están la primera vez con nosotros, bendiga sus vidas, fortalézcalos en tu gracia. Señor, permita que sean parte de esta comunión y que podamos realmente ofrecerles naturalmente el amor, el compañerismo por medio de tu verdad. Y que todos los que somos, Señor, que tu verdad y tu gracia solidifica cada vez más la comunión entre nosotros. Para que podamos, oh Dios, realmente
gozarnos en tu familia y disfrutar de las múltiples bendiciones de tu paz, de tu gracia. Señor, del sostén, del consuelo, de la fortaleza, del compañerismo en este desierto, del aliento que encontramos en tu cuerpo, que es la iglesia. Oh Dios, bendíganos y completa, Señor, tu obra en nosotros, para que podamos reflejar tu luz adentro y reflejar tu luz hacia afuera. Y ser, oh Dios, por medio de tu luz, Señor, instrumento de tu gracia para atraer perdidos a tu reino. Te damos las gracias. Bendiga cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalece cada uno por tu gracia. Señor, trae fortaleza interior, restauración. Trae sanidad al cuerpo también, Señor. Creemos que tú es el mismo. Danos tu gracia y tu paz que sea derramada. Y como dice Pablo a los Corintios, que el amor de Dios, que la gracia de Cristo y que la comunión del Espíritu Santo, Señor, nos acompañe cada instante de nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.